¿Unidad 00? ¿Sin rifle? Preguntó Misato Katsuragi con sorpresa cuando la imagen del Evangelion apareció en las pantallas del centro de comando. Ni un segundo después, el robot gigante comenzó a correr a toda velocidad hacia el 10º ángel. Fue entonces cuando la mujer de cabello púrpura notó el igualmente gigante misil armado con mina terrestre N2 que llevaba. Sus ojos se abren de par en par. No puede ser, murmuró Ritsuko Akagi igualmente sorprendida. Rei. Detente. El director de operaciones gritó por el intercomunicador con evidente preocupación. Rei. La peli azul, en un comportamiento inusual en ella, no le prestó atención. En cambio, ordenó a su unidad EVA 00 que siguiera corriendo hacia adelante con una mirada decidida en sus ojos. El ángel finalmente notó su presencia, girándose para enfrentar el peligro entrante que se acercaba y desplegaba su campo AT. Rei orientó el misil hacia él, impactando el dispositivo directamente contra la barrera. Campo AT, potencia máxima, dijo la chica con agitación en su voz. Al mismo tiempo que su EVA desplegó su campo AT, el misil que llevaba encendió su motor, ejerciendo aún más fuerza hacia adelante. A pesar de esto, el campo A del objetivo permaneció intacto. Rei entrecerró más los ojos. El dolor proveniente de las heridas de la unidad 00 iba en aumento, pero ella no iba a darse por vencida. No podía rendirse. Si Kari-kun no pilotea el EVA, yo lo haré, para que él ya no tenga que hacerlo, dijo con voz decidida, mirando por un segundo hacia el reproductor de música firmemente colocado a su lado en el asiento del enchufe de entrada, el mismo que el chico había tirado a la basura justo después de dejar Nerf y que ella había recogido entonces. Por favor, suplicó. A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, el campo A del ángel estaba empezando a ganar ventaja, empujando el misil hacia atrás de forma lenta pero segura, para disgusto de la chica. Misato miró la escena desde el centro de comando con una expresión muy preocupada. Ese campo A de ángel no puede ser destruido por una sola unidad EVA. Fue entonces cuando la unidad 02, aún gravemente herida pero operativa, acortó distancia con el campo A del objetivo. Un segundo después, su enorme mandíbula se abrió y cerró los dientes contra la barrera. Unidad 02, esta es su tarea final, logró decir entre dientes la piloto del Evangelion rojo, Mari Illustrious Makinami. El dolor que la unidad 02 le hacía sentir era terrible, pero todavía no estaba lista para bajar. Poniendo toda su fuerza restante en ello, deseó que el EVA tirara del campo A del ángel, logrando finalmente abrir una abertura en él. Inmediatamente, el misil que portaba la unidad 00 se impulsó hacia adelante, impactando contra el ángel un instante después. Mari sintió como su unidad era empujada hacia atrás, pero no por la fuerza de la explosión que se avecinaba. En un movimiento rápido, la unidad 00 había logrado tirar de él por el hombro, aumentando la distancia que la separaba del objetivo. «Retírate, piloto de la unidad 02», le dijo Rei a la chica a través del intercomunicador. Gracias, una gran explosión detonó frente a ella. Un segundo después pasaron varios segundos más, y el humo de la explosión hizo imposible que nadie allí o en el centro de mando supiera si la ofensiva había resultado efectiva. Sin embargo, finalmente dicho humo se disipó, permitiéndoles ver el estado ruinoso al que había quedado reducida la unidad 00. Pero, desgraciadamente, esa era la menor de sus preocupaciones. La siniestra figura del ángel se reveló poco después, aparentemente ileso de la explosión. Permaneció quieto por un momento, hasta que su rostro se contorsionó, dando paso a una boca grotesca que se fue extendiendo progresivamente en tamaño con bastante rapidez, tanto que era comparable al tamaño de la unidad 00 en apenas unos segundos. Luego, sus mandíbulas se abrieron, cerrándose rápidamente alrededor del EVA, envolviéndolo casi por completo después. La unidad Evangelion 00 ya no existía. Oscuridad. Eso es todo lo que Rei Ayanami pudo ver una vez que volvió a abrir los ojos. Miró a su alrededor, confundida, pero la vista que tenía delante no cambió independientemente de la dirección que mirara. ¿Dónde estoy?, se preguntó el primer niño en silencio. Parecía estar flotando inmóvil en una especie de vacío privado de luz. Después de un par de segundos más, se miró a sí misma y sus ojos se abrieron con sorpresa. Todo su cuerpo parecía casi etéreo. Ella siempre había estado pálida, pero no tanto. La niña se miró las manos y luego notó el objeto que había estado agarrando inconscientemente en su mano izquierda hasta ese momento. El reproductor de música SDAD y Kari-kun. ¿Por qué estaba el dispositivo con ella allí? La última vez que lo había visto fue dentro del enchufe de entrada de su unidad mientras, los ojos de la chica de pelo azul se abrieron de nuevo. El 10º ángel.
La batalla. Su último intento de destruir el objetivo con el misil armado con minas terrestres. Ahí es donde había estado hasta hace un momento, de eso estaba segura. La explosión causada por el misil aún estaba fresca en su memoria, era lo último que recordaba, antes de un desastre borroso frente a ella. Pero, si ese fuera el caso, entonces se dio cuenta. Si eso era lo último que podía recordar, y ahora estaba en ese lugar, ¿eso significaba que estaba muerta? Parecía la única conclusión lógica. La niña sintió un vacío en el pecho cuando su expresión se volvió amarga, lo que la confundió. ¿Ese sentimiento era tristeza? ¿Por qué sentía tristeza? No tenía motivos para sentir eso. Ella era reemplazable, solo uno de los muchos clones que compartían su ADN y estaban sumergidos dentro de LCL en Terminal Dogma. Si ella, de hecho, hubiera muerto, entonces uno de dichos clones ocuparía su lugar y Rei Ayanami seguiría atendiendo las necesidades del proyecto EVA, tal como siempre lo había hecho. Eso era, si realmente hubiera logrado derrotar al ángel. Si sus suposiciones eran ciertas y la explosión del misil la había matado, esperaba que el objetivo hubiera sufrido el mismo destino que ella, pero no tenía forma de saber si eso era lo que había sucedido. Rei volvió a mirar el reproductor de música SDAT que tenía en la mano. Si sus suposiciones eran ciertas, la presencia del dispositivo allí era misteriosa. Sin embargo, ella no estaba en contra en lo más mínimo. Después de todo, era su recuerdo de Ikari-kun. Al menos la ayudaría a recordarlo siempre. La niña agarró el reproductor de música con ambas manos y lo acercó a su pecho, sosteniéndolo con fuerza mientras los recuerdos comenzaban a inundar su mente. Fue extraño. Cuando se conocieron por primera vez, Ikari-kun no había sido de particular interés para ella, como la mayoría de las personas que conocía. En algún momento, incluso, había sido desagradable, como cuando habló mal del comandante Ikari. Pero con el tiempo, sus sentimientos hacia él habían cambiado drásticamente. Ikari-kun le había demostrado que él se preocupaba por ella. Más que cualquier otra persona que hubiera conocido, incluso el comandante. Él acudió en su ayuda después de la operación Yashima, pidiéndole que nunca volviera a decir que no tenía nada más que pilotar el EVA. La había invitado a unirse a él y a sus amigos en su viaje a la reserva de vida oceánica. Había comenzado a prepararle una deliciosa comida para el almuerzo todos los días. Él mostró a menudo su preocupación por su bienestar. La trataba como a una igual. Y todo eso la hacía sentir bien. Incluso ahora, en ese vacío ciego y con su cuerpo reducido a una copia etérea del anterior, pensar en él la hacía sentir un calor en su pecho como nadie más podía hacerle sentir. Por eso, desde hacía algún tiempo, había tratado de encontrar una manera de corresponder el cuidado que Ikari-kun parecía mostrar hacia ella. Quería que él se sintiera tan bien con ella como ella con él. Es por eso que una vez que notó el anhelo que el niño tenía por tener un vínculo más estrecho con su padre, el comandante logró convencer al hombre de asistir a un evento social junto a ellos, con la esperanza de que esto pudiera acercarlos más el uno al otro. También había intentado meticulosa y concienzudamente aprender a cocinar, para poder prepararles una cena que pudieran disfrutar, en parte para corresponder a las muchas que Shinji había preparado para ella. Pero desafortunadamente, las cosas no habían salido como ella esperaba. El mismo día en que estaba programada la cena, ocurrió el incidente con la Unidad 03. Ikari-kun se había visto obligado a luchar contra la EVA infectada, dentro de la cual todavía estaba el segundo niño, y una vez que se negó a hacerlo, el comandante Ikari había ordenado usar el sistema Dummy, haciendo que la Unidad 01 atacara brutalmente al otro, hiriendo gravemente al piloto Shikinami en el proceso con Ikari-kun todavía en el enchufe de entrada de su EVA. Rei se abrazó a sí misma, recordando los sentimientos desagradables que experimentó una vez que descubrió que Ikari-kun había decidido dejar Nerf después de eso. Ella entendió su razonamiento, ya sabía por él de antemano que no le gustaba pilotear el EVA, por lo que era aún más comprensible que después de verse obligado a dañar a alguien que le importaba en el proceso, quisiera dejar de hacerlo para siempre. Pero, todavía la hacía sentir incómoda de todos modos. Al dejar Nerf, también dejaría de estar con ella, de ser parte de su vida. Pero sabía bien que no podía hacer nada para cambiar eso. Estaba atada a Nerf, tenía que quedarse, pilotear el EVA seguía siendo su propósito, sin importar cuánto le gustara estar cerca de él. Por eso, después de un tiempo de reflexión, Rei llegó a la conclusión de que si el deseo de Ikari-kun era no volver a pilotear el EVA, al menos podría contribuir a eso.
Si ella misma era capaz de derrotar a los ángeles entrantes, entonces no habría necesidad de que Ikari-kun volviera a sufrirlo, y entonces podría ser feliz donde quiera que terminara estando, incluso si estuviera separado de ella. La niña flexionó las rodillas frente a su rostro y sus brazos las abrazaron luego en posición casi fetal, cerrando los ojos un segundo después. Ella había dado lo mejor de sí tratando de al menos lograr eso, y aún así no tenía forma de estar segura de si lo había logrado. Por lo que ella sabía, el 10º ángel podría haber sobrevivido a su último intento. Todo lo que podía hacer era esperar haber logrado, de hecho, su objetivo, y que su reemplazo siguiera haciendo lo mejor que podía para que Ikari-kun nunca tuviera que pilotear el EVA nuevamente. Ya no había nada más para ella. «Devuélveme. A Ayanami». Una voz resonó en el vacío. Rei abrió mucho los ojos. ¿Podía reconocer esa voz en cualquier lugar Ikari-kun? Se preguntó en silencio mientras miraba en todas direcciones. Aún así, después de varios segundos lo único que pudo ver fue oscuridad. El rostro de la chica se contrajo en una expresión confusa. ¿Estaba su mente jugándole una mala pasada? ¿Había escuchado realmente la voz de Ikari-kun? De repente, sintió un temblor sacudiendo el vacío en el que se encontraba, y acto seguido, un segundo temblor esta vez aún más grande. Su confusión aumentó. ¿Qué está pasando? No me importa lo que me pase a mí. No me importa lo que le pase al mundo tampoco. Pero Ayanami, al menos Ayanami, definitivamente la salvaré. La voz resonó en el vacío una vez más, seguida de un temblor aún mayor. La confusión de Rei aumentó. Esta vez no hubo dudas, esa era la voz de Ikari-kun. ¿Por qué escuchaba su voz y de qué estaba hablando? ¿Salvarla? ¿Qué significaba eso? ¿Estaba ella, de alguna manera en un lugar del que podría ser salvada? ¿Y cómo podría incluso Ikari-kun intentar tal cosa? Entonces, otro recuerdo pudo pasar por su mente. El desorden borroso que apareció después de la explosión del misil que había usado contra el 10º ángel delató una enorme mandíbula que la rodeaba por completo. Ahora estaba claro lo que sucedió. Su intento de derrotar al ángel había fracasado y el objetivo se había deshecho de ella devorando su unidad. No solo estaba muerta, sino que su alma había sido asimilada por la criatura. Y ahora Ikari-kun estaba tratando de traerla de regreso de alguna manera, lo que significaba que había regresado, y estaba pilotando el EVA nuevamente. Para ella. El rostro de la chica de pelo azul se contrajo en una expresión de tristeza. Ella no había logrado derrotar al objetivo, y ahora Ikari-kun se había visto obligado a sufrir al pilotear el EVA nuevamente, y todo por su culpa. Ella no lo merecía. No solo había sido lo suficientemente impotente como para poder derrotar al objetivo, sino que era reemplazable. Ikari-kun no debería tener que soportar el sufrimiento que el pilotaje le hacía sentir por ella. Ayanami. ¿Dónde estás? Dijo la voz de Ikari-kun, esta vez sonando más cercana que las anteriores. El labio de Rei tembló. Él estaba haciendo todo ese esfuerzo por ella, y era inútil. No había nada que él pudiera hacer para ayudarla en ese momento. Es demasiado tarde, ya no puedo existir en ningún otro lugar que no sea aquí, murmuró con tristeza, esperando que él de alguna manera pudiera escucharla, de la misma manera que ella pudo hacerlo. Escúchalo. Ayanami. Dijo Ikari-kun, con un toque de confusión y protesta mezclado en su voz. Estaba claro que la había escuchado. Está bien, Ikari-kun, incluso si me voy, seré reemplazada, murmuró la chica, con un escozor en el pecho mientras pronunciaba las palabras. Estás equivocada. No hay otro Ayanami excepto tú. Exclamó Ikari-kun. Rei jadeó en voz baja. Su voz sonaba tan decidida, como nunca antes había oído de él. Y es por eso que voy a salvarte. Los siguientes segundos estuvieron regidos por el silencio, ninguno de los dos habló. Entonces, pudo escuchar un grito gutural proveniente del niño, seguido de varios gruñidos. Los ojos de Rei se abrieron una vez más. ¿Estaba sufriendo? Entonces se dio cuenta de que si ella estaba dentro del ángel e Ikari-kun estaba cerca, eso probablemente significaba que él tenía que estar luchando contra él en ese momento. ¿Había recibido una lesión? Su pecho dolió una vez más ante la idea. No solo había fallado en lograr que Ikari-kun no tuviera que pilotear el EVA nuevamente, sino que también estaba sufriendo dolor físico además del emocional en el proceso. Los gruñidos de Ikari-kun seguían llegando uno tras otro. Rei volvió a cerrar los ojos y apoyó la cabeza en las rodillas. Se sintió miserable. La persona que más quería estaba sufriendo nuevamente y todo por su incompetencia. Ella era una inútil. Ayanami. Exclamó la voz de Ikari-kun una vez más.
Esta vez, sin embargo, la voz sonó mucho más cercana que antes. Rei abrió los ojos de nuevo y miró hacia lo que estaba encima de ella. Ella jadeó ante la vista. Él estaba ahí. Flotando en lo que parecía ser una especie de luz azul, el niño estaba allí, con los brazos extendidos hacia ella mientras iba reduciendo lentamente la distancia que los separaba. Rei estaba completamente perpleja. ¿Cómo había logrado Hikari-kun infiltrarse en lo que sea que fuera ese lugar? Estaba razonablemente segura de que todavía estaba dentro del ángel. Ayanami. Exclamó su nombre nuevamente una vez que notó que ella le devolvía la mirada y luego pareció redoblar sus esfuerzos para tratar de acercarse a ella. Todo lo que Rei pudo hacer fue mirarlo con total incredulidad. Había logrado de alguna manera desafiar las leyes de la naturaleza para alcanzarla. ¿Por qué estaba haciendo tanto esfuerzo por ella? ¿Realmente se preocupaba tanto por ella? Ella no se lo merecía. Después de otro gruñido insoportable, Hikari-kun logró reducir aún más la distancia entre ellos. Estaba tan cerca ahora. Ayanami. Toma mi mano. Exclamó entre dientes, extendiendo su mano derecha lo más cerca de ella como pudo. Vamos. Superando finalmente la estupefacción que la chica había estado experimentando, extendió su mano derecha hacia la de él, todavía dubitativa. Sabía que no lo merecía, pero lo mínimo que podía hacer era aliviar su esfuerzo, aunque solo fuera un poco. La mano de Hikari-kun agarró la de ella firmemente y luego tiró. Rei dejó atrás el vacío de oscuridad en el que había estado hasta ese momento. Al principio, no pudo discernir dónde estaba. Un segundo después, una luz brillante cegó su vista por un momento. Todo lo que podía sentir era un par de brazos rodeando su espalda y abrazándola con fuerza. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron al nuevo entorno durante los siguientes segundos, y luego pudo discernir que estaba flotando en un nuevo vacío, solo que esta vez era uno con un color azul claro más agradable, y que Hikari-kun fue quien la abrazó. Rei nunca antes había sido abrazada por nadie. No tenía nada más con qué comparar lo que estaba experimentando en ese momento, e incluso si lo tuviera, era discutible si eso podría considerarse una comparación razonable considerando su estado no físico actual. Pero una cosa sabía con certeza, se sentía bien. Los brazos de Hikari-kun la sostenían con fuerza pero suavemente al mismo tiempo, como si ella fuera preciosa para él. La calidez que a menudo surgía cuando él estaba cerca de ella se encendía en su pecho. En lo profundo de sus reflexiones sobre cómo se sentía en ese momento, la niña casi se sobresaltó cuando Hikari-kun decidió hablar a Ayanami sobre lo que intentaste hacer con mi padre. Gracias, dijo en voz baja. Esas palabras finalmente devolvieron a la niña a su situación. No tenía derecho a disfrutar de su abrazo, a saborear la calidez que él le brindaba. Ella era un fracaso y él había sufrido por ello. Ella no lo merecía y, sin embargo, él le estaba agradeciendo sus esfuerzos. No merezco tu gratitud, no pude acercarlos, dijo casi en un susurro. Lo siento, está bien, respondió Hikari-kun, su voz dejaba saber un toque de melancolía. Apoyó su cabeza en su hombro y apretó el abrazo ligeramente. Esto es todo lo que necesito, susurró, sonando honesto y contento en igual medida. Los ojos de Rei se abrieron de nuevo. ¿Realmente quiso decir eso? ¿Estaba realmente bien con eso? ¿Estar con ella, allí, a pesar de sus fracasos al intentar hacerlo feliz? No había ni una pizca de duda en su voz. Rei sintió que el calor en su pecho aumentaba exponencialmente. Realmente no le reprochaba sus fracasos en absoluto. ¿Cómo podía ser tan amable? Ella no merecía tanta amabilidad, pero, si eso era realmente lo que él quería, estar con ella allí, ella lo haría. Ella lo rodeó con sus propios brazos, correspondiendo el abrazo, disfrutando de la maravillosa sensación que esto le produjo. No podía pensar en ningún momento en el que se hubiera sentido más feliz. Mientras apoyaba su cabeza en su hombro, se dio cuenta de que tal vez Hikari-kun tenía razón, incluso más de lo que pensaba. Quizás eso era todo lo que ambos necesitaban. Y fin. Notas del autor. Bueno, adivina quién decidió volver a ver Rebuild 2.0 recientemente. Honestamente, incluso si considero que muchas de las decisiones que toman las películas de Rebuild son cuestionables por decirlo menos, tengo que admitir que el final de 2.0 es probablemente una de las escenas más bellas que la franquicia tiene para ofrecer, más aún. Para alguien a quien le gusta Racing como a mí. Espero que consideren este pequeño homenaje digno de lo que logra esa escena. Sea, como siempre, gracias por leer a cualquiera que haya llegado hasta aquí. Deseo que estés teniendo un día maravilloso. Cuidarse.